en la participación del profesor Eulogio Silverio, director y mentor de este precongreso y del congreso, del sexto congreso, hablaba la justificación real, la esencia de lo que es este congreso. ¿Por qué pensar en español? ¿Por qué es una apuesta por la identidad dominicana? Y planteaba los hechos diríamos, de la realidad hablante de más de 600 millones de personas que son hablantes del español, y que uno de los problemas que hemos tenido como nación es que nuestros políticos son, usando un término cristiano, acólitos del imperio o de los imperios que son ingerentes en República Dominicana, tratando de imponer sus criterios y su forma de vida, y lo hacen de diferentes formas. Por ejemplo, cuando el Fondo Monetario Internacional le va a hacer un préstamo a la República Dominicana, le obliga a tener que invertir en las áreas que ellos están definiendo por principio. Las mismas grandes fábricas de automóviles asignan vehículos a la República Dominicana antes de que se hayan sentado a la mesa para ver cuáles necesitan y cuáles no. Entonces, no podemos negarle la importancia de la lengua española, plantea el director. También sostiene que la lengua española llegó de mano del imperio, y con ella llegó las múltiples herramientas y las múltiples características que nos identifican como dominicanos. ¿Quieren decir que la lengua no es importante? No, la lengua es lo importante, la identidad, porque sin lengua no podemos tener religión, no podemos tener cultura, no podemos tener poesía, no podemos tener literatura. Es decir, la lengua llegó de mano de un imperio, y con el imperio y con la lengua, entonces que hemos ido logrando la consecución de ese ser que se llama ser dominicano. Que Merejo decía que se agarraba un niño, se mandaba a otro país y aprendía ese idioma, pero los dominicanos somos tan fuertes en nuestra identidad, y eso es lo que queremos fortalecer, que también podemos nacer en cualquier parte del mundo y seguimos siendo dominicanos. Entonces, en una síntesis de 4 palabras de esta mesa, diríamos que Bartolo apuesta por la lengua y que la lengua es poder. Y el profesor Eulogio plantea de una u otra forma que desde la filosofía la lengua se analiza para fortalecer nuestra identidad, y la profesora Elsa plantea que desde la filosofía política es que se puede restablecer una buena idiosincrasia de nuestro pueblo. Entonces, la filosofía del Imperio Español, que fue la que nos llegó a nosotros, estaba en los monasterios. Ya luego sale de los monasterios, y hoy está no solamente en los monasterios, está en las diferentes instituciones de educación superior que están en la República Dominicana, y que la única escuela que enseña filosofía de manera abierta, donde están todas las ideologías y todas las formas de pensamiento, que, como decía antes un eslogan de una emisora, que chocan y se entrecruzan y que a veces se organizan, es la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque las demás escuelas tienen unos matices bien marcados, porque el objetivo no es estudiar filosofía, sino formarse para algo. En el caso de la Escuela de Filosofía es para estudiar filosofía. Y aún así, se está planteando el profesor, que también lo recogió la profesora Elsa y el profesor Bartolo, reconocer el papel de la Iglesia Católica en la formación de la identidad dominicana y la formación de la cultura dominicana. Recordemos que en el primer viaje de Colón no vinieron sacerdotes, sino en el segundo, y que a partir de allí entra entonces, diríamos, que la cultura de la República Dominicana. Y una nota que se me escapó ahorita de la profesora Elsa, cuando hablaba de la importancia de que el imperio llega porque eran investigadores, y mencionaba a Cristóbal Colón, que era un gran investigador y que era práctico. Según se tiene registro, en los libros que Colón leía, se podían conseguir más de 20,000 notas al pie que él mismo ponía haciendo el análisis de esas obras, que no solamente leía por leer. Entonces, con la Iglesia Católica, que todavía al día de hoy juega un papel sumamente importante en la formación, también llegaron todas las instituciones educativas. Decía el profesor Silverio que los dominicanos se hacen en español y no en otro idioma, porque es el idioma que hasta nos han tratado de arrebatar, porque cuando se da la invasión haitiana en 1822, uno de los primeros decretos, ¿cuál era? Que todos los documentos tenían que ser en francés, no en español. ¿Y qué trataron de cerrar? Trataron de cerrar el seminario conciliar, que era donde se forjaba parte de la identidad dominicana. Cerraban todas las iglesias, excepto la catedral, por una razón
que tiene que ver. Ningún dominicano podía tener ninguna posición de poder dentro del tren gubernamental haitiano, sino que estábamos relegados a otras cosas, e incluso las acciones que podrían ser como deprimentes eran destinadas propiamente para aquellas personas que eran dominicanas. Decía el profesor Silverio también que el español como tal, hijo del latín, nieto del griego y familia de otros idiomas. ¿Por qué? Porque nuestro idioma es tan rico que ha sabido resistir ataques de otras lenguas y asumir otras palabras para hacer las suyas, por darle otro tipo de significado. Y por eso plantea el director de la Escuela de Filosofía que es lo que ha permitido que el español pueda trascender lo que se pretenda trascender a partir del razonamiento, pero en español. Y volvía y recalcaba que aunque hay otros elementos que forman parte de la identidad dominicana, pero que la lengua es lo fundamental. Por ejemplo, en nuestra lengua jamás podríamos decirle a una persona como que nos trata bien, decirle oso conmigo, como se puede decir en inglés, porque eso no forma parte de nuestra cultura. Entonces, es responsabilidad de las autoridades de turno definir las políticas que deben llevarse, pero también es responsabilidad del pueblo, a palabra de la profesora Elsa San Amán, y fundamentada también en la postura del profesor Bartolo Molina, que como ciudadanos tenemos que asociarnos de una u otra forma para hacer presión para que las políticas públicas vayan a, como dice la Constitución, en fundamentar las buenas costumbres. Por eso, y entre otras razones más, este Congreso es abierto para debatir los puntos que no se han logrado tocar o que de una u otra forma se buscarle una solución. La República Dominicana, plantea el profesor Silverio, está amenazada por la nación vecina, y lo peor es la indiferencia que vivimos muchos dominicanos en ese sentido. Y le agrego que ningún país del mundo en la historia de la humanidad por caridad ha cedido su territorio. Ningún país en el mundo, por más apegado a principios de derecho. Dice el profesor Silverio que todos tenemos derecho a sobrevivir. Los haitianos tienen derecho también a sobrevivir, pero hay otra cosa. Nosotros no podemos morir para que el pueblo haitiano pueda vivir. O sea, nosotros, sería una responsabilidad del pueblo dominicano que, asumiendo la responsabilidad de las autoridades haitianas y de los organismos internacionales que no han querido hacer frente a las necesidades haitianas y que quieren de una u otra forma que el problema haitiano lo resuelva la República Dominicana por sí sola. Y peor aún, la República Dominicana, diríamos que si se analiza de manera concreta, es el país que ha estado más de cerca, no solamente geográficamente, sino podemos analizar la geografía de la República Dominicana, ya nos han quitado miles de kilómetros y nosotros de una u otra forma hemos quedado, diríamos que tranquilos, y de una u otra manera también, cuando la desgracia ha afectado a ese pueblo, diríamos con terremotos, quien ha llegado primero sin pedirle dinero a nadie ha sido la República Dominicana. Por eso y por otras razones, este Congreso es abierto a todas ideas.